Bueno, y... ¿qué horas son, caballero? Pues iniciamos. 8:21. 8:21. Sí, aquí están preguntando. Ya no decimos la hora, dice un oyente. 8:21. Bueno, 8:21. Eso es bueno estar al tanto de la hora. Es bueno estar al tanto de la hora. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema, Marielos, que viene desde ayer, cuando se produjo a ver, no disturbio, porque no llegó a disturbio, pero sí... Un incidente en una conferencia de prensa que estaba dando el Tribunal Supremo Electoral, y la CICIG estaba presente Iván Velázquez. Entonces empezaron los gritos y se dieron. Dentro de todo eso, pues la discusión ha sido la firma de un convenio de CICIG con el Tribunal Supremo Electoral. Un convenio en el que haya una asesoría, transmisión de capacidades, digamos, de investigación o de fiscalización para controlar el tema de la campaña política, básicamente de los fondos que llegan a los partidos políticos y también de las pautas en los medios. Eso es básicamente lo que ha originado toda una discusión enorme en redes sociales que no ha cesado. Bueno, en redes sociales está todavía, digamos, como tendencia. Así es. Y tenemos invitados esta mañana. Aquí tenemos casa llena, como le gusta al caballero, justo como en el BASE. José Carlos Sanabria, analista político de ASIES, y también ha sido observador electoral. Alejandro Quinteros, analista político, también ha participado en temas electorales como observador y como miembro de juntas electorales. Aquiles Fayase, constituyente y presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, y Osvaldo Samayoa, abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala. A todos agradecemos su madrugada del día y gracias por estar con nosotros aquí en la primera hora. Tenemos etiqueta. Convenio CICIG. Convenio CICIG. Bueno, pues vamos a empezar a platicar acerca de esto y qué piensan nuestros invitados, Marielos. Pues empezamos con Alejandro Quinteros. ¿Cómo vio esta situación que se dio y más que el disturbio o bueno, no llega a disturbio, ya lo dije, simplemente el incidente de ayer, lo que se discute de fondo y es la firma de este convenio? ¿Cómo lo ve? Pues buenos días, José Eduardo. Buenos días, Marielos, a todos los oyentes, a los compañeros que están acá. Realmente hay varias cosas que ver acá. Primero, pues poniendo claro lo del incidente, o quizás viéndolo como fue. La CICIG ha venido polarizando a la ciudadanía y hay grupos que están totalmente a favor, grupos que están totalmente en contra, y en medio un buen grupo de ciudadanos que ya no sabe para qué sirve o para qué no sirve. Entonces, quiera que no, donde vaya a estar CICIG, pueden suceder estas cosas. Sobre todo la figura del comisionado Iván Velázquez, pues que ha generado algunas de estas ideas. Yo veía los videos ayer de este incidente que sucedió y se escucha dentro del salón Gerbruger como que fueran a botar una puerta, y cuando uno mira los videos de afuera le están pegando con un dedo, ¿verdad? Y llama la atención pues porque esas puertas, quien ha estado ahí sabrá que son suavecitas, no son aquellas grandes puertas. Sin embargo, el eco, la situación y la bulla que se pudo haber concentrado ahí generó una tensión que quizás estuvo de más por la aparición de un par de personajes ahí que hicieron más escándalo de la cuenta y que no debieran de haberse comportado como lo hicieron. Sin embargo, el clamor ciudadano es legítimo. Hay un clamor ciudadano porque, aquí entrando ya el tema del convenio per se, CICIG viene hace más de 10 años como una unidad de Naciones Unidas a trabajar para encontrar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, para encontrar los nexos que estos cuerpos puedan tener con agentes del Estado o la forma en que se financian. Y pues sí llama la atención que ahora estén haciendo un convenio con el Tribunal Supremo Electoral, porque pues cuesta entender un poco dentro del mandato del CICIG en dónde entra este tema en específico dentro de un convenio tan abierto como el que hicieron. En el caso de pues la unidad de fiscalización,
podría entenderse un poquito más, pero en el lado de la unidad de medios de comunicación y monitoreo, no se entiende porque esta unidad es una unidad puramente técnica. No sé yo si aquí en los medios de comunicación ya estarán haciendo cuerpos de seguridad clandestinos, no lo creo, pues. Sí tiene otras prioridades que no ha atendido. Cuerpos de seguridad clandestinos como las maras, como las bandas de extorsionistas, y se mira como... genera suspicacias ver que ahora estén a las puertas de una elección pues firmando este tipo de convenios cuando no había necesidad de hacerlo para que ellos pudieran dar alguna recomendación según lo que su mandato sí les permite, o incluso hacer alguna investigación en conjunto con el Ministerio Público contra su Fiscalía Especial, y sobre todo aquí que existe una Fiscalía de Delitos Electorales específica para este tema. Entonces es importante que CICIG trabaje con las instituciones que corresponden y que no siga metiéndose en todo. Aquí se ha venido dando no sé cómo llamarla, esa enfermedad de hacer convenios, convienitis de instituciones del Estado con CICIG, y creo que es en parte porque algunas de las personas que dirigen las instituciones quieren sentir alguna tranquilidad de que no van a ser procesados en futuro, pero eso no debe darse así. Debemos de trabajar como ciudadanos en fortalecer nuestras instituciones. Bueno, quisiéramos pedirle ahora su opinión al licenciado Samayoa. ¿Cómo analiza usted todo el incidente del día de ayer? Licenciado, buenos días. Bueno, buenos días. Sí, yo creo que el incidente de ayer para mí es algo pues irrelevante, digamos. Creo que lo más importante es el tema de la firma que se hizo ayer. El incidente es parte de una reacción que se da de algunas personas que no están de acuerdo en lo que se ha estado realizando, pero creo que no pasa de eso. Creo que el convenio que se firma el día de ayer, o la carta de entendimiento, como ellos han llamado, me parece que está dentro del mandato de la CICIG. Lo que pasa es que no es un mandato que hubiéramos visto. El artículo 3 del acuerdo que se firma entre el Estado de Guatemala, el gobierno de Guatemala con la CICIG, establece que además de la persecución penal, tiene que o puede llegar a ser impulso incluso de investigaciones administrativas para fortalecer los procedimientos administrativos de sanción entre las entidades del Estado. Al mismo tiempo dice que puede firmar convenios de suscripción con cualquier entidad del Estado para buscar, después de sus informes temáticos, que se recuerdan en el 2015 hubo un informe temático sobre este tema, después de sus informes temáticos, poder fortalecer y lanzar políticas públicas y políticas administrativas institucionales que permitan el establecimiento de medidas y criterios internos que no generen más cuestiones de la impunidad. Creo que eso es importante recordar la palabra impunidad, que de hecho en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos que se firmó en el 94, en el Tratado Marco de Seguridad que firmó el Estado de Guatemala para Centroamérica, en el artículo 5, se habla que la corrupción y la impunidad son dos eventos que realmente van en contra de la seguridad, van en contra de la estabilidad de los derechos fundamentales de las personas y de una institucionalidad estatal fuerte, y que para eso se necesita crear mecanismos, crear reformas, buscar medidas de poder generar un fortalecimiento institucional. Entonces me parece que el informe, la reforma de la ley electoral del año 2016, el mandato de la CICIG que le da para entrar a eventos administrativos de apoyo y fortalecimiento, llevan a esta carta de entendimiento que no polariza. Yo no estoy de acuerdo en decir que la CICIG polarice, creo que no. Creo que lo que ha hecho, el tema de la corrupción no nos puede polarizar. El tema de la corrupción es un tema que creo que debemos de combatir permanentemente y atacarlo. Creo que está dentro de su mandato, y creo que las personas que hicieron este incidente ayer podrán tener sus razones. Escuchaba ayer incluso que decían que era ilegal, tendrán las herramientas legales para poder impugnar este tipo de entendimientos. Pero bueno, al final de cuentas también entra aquí aquello de que si el Tribunal Supremo Electoral realmente es supremo y tiene la capacidad de poder establecer las relaciones con quien crea conveniente para poder transparentar, para poder garantizar el derecho fundamental a elecciones transparentes, el derecho fundamental a elegir y ser electo en condiciones estables y que permitan una adecuada participación ciudadana.
Bueno, ya comenzaron a llegar algunos mensajes a través de la etiqueta EU Convenios y sí, y algunos se refieren a nuestros invitados, quieren que les preguntemos qué significa clamor popular en realidad. Hay otro mensaje que específicamente dice que estaban hablando de injerencia extranjera, pero que pareciera ser que había personas que no eran guatemaltecas entre los miembros del grupo que se aproximó al Tribunal Supremo Electoral. Una pregunta directa de José, licenciado Aquiles Fallase, ¿divide o no divide la CICIG? Lo que divide es la corrupción. ¿Qué es lo que divide a los guatemaltecos? No, yo pienso que estamos ciegos ante lo que está sucediendo en realidad. La CICIG en sí ni divide ni une. Aquí el problema es los intereses que se ven afectados. Los intereses que están siendo tocados están generando dos bandos. El bando que está saliendo hasta ahorita aparentemente ganador está, digamos, ciegamente apoyando a la CICIG. Y el bando que está siendo afectado en sus intereses está ciegamente atacando a la CICIG. Y lo que estamos haciendo es agrandando el papel de una institución que no tiene ese papel en su mandato. La CICIG tiene un mandato muy claro, muy contundente, que es venir a desarmar a los aparatos paralelos y clandestinos. Y para eso no necesita permiso de nadie, no necesita permiso de que llegue a mi casa a ver si necesita y puede ver mis cuentas bancarias. No necesita permiso del Tribunal Supremo Electoral para ver si puede actualizar los sistemas financieros del tribunal. Y entonces nos preguntaríamos, ¿qué significa transferencia de capacidades? ¿Para qué está la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público si no es exacta y precisamente para lo que la carta de entendimiento de ayer dice? Eso es como repetitivo. Queremos repetir lo repetido por mucha múltiple repetición y queremos llegar al tema de Goebbels. Repitamos lo mismo 1000 veces hasta que lo hagamos verdad. Y creo que es ahí donde está el error no solo de la ciudadanía en estarse tomando bando, que no debería, porque el bando debería ser todos un solo pueblo buscando un solo bien común. Y para eso necesitamos poder platicar, necesitamos poder llegar a acuerdos de nación y necesitamos tener una visión de país en donde lo que se nos pone enfrente es el bienestar de la sociedad. ¿Cómo logramos el bienestar de la sociedad? Pues necesitamos la cooperación voluntaria de todos los segmentos. No podemos seguir siendo una fábrica de pobreza. La ciudadanía pide empleo, pero Guatemala tiene 70% de desempleo, que ahora se le ha llamado por las corrientes neoliberales emprendimiento. Pero ¿emprendimiento de qué tipo es este? Es emprendimiento de sobrevivencia, el chiclero de la esquina que no saca ni salario mínimo. Y eso en realidad no es emprendimiento. Guatemala lo que necesita es dejar de ser una fábrica de pobres. Y como uno de los factores de cómo entender ese abandono de la fábrica de pobres es el político corrupto, pero el empresario más corrupto que corrompe para lograr fines específicos. Necesitamos ver que el político corrupto y el empresario de las carreteras corrupto nos han dejado sin vías para poder transitar, para poder mover nuestros productos y como consecuencia vemos llantas reventadas, aros reventados, muletas rotas de los vehículos por todos lados y como consecuencia lo que hablábamos al principio de la sesión, un tráfico totalmente insospechado, totalmente inesperado por todos lados, porque un accidente de una carretera, de un hoyo, de un bache, nos cierra la vía. Los empresarios que están en la cárcel y los que están en otros lados de esa venta de medicamentos. ¿Qué hace a Guatemala tan especial? Que Guatemala es el único país del mundo que tiene su propia agencia de clasificación de medicamentos. ¿Por qué? Si en la India y en Pakistán y en Bangladesh, que suman más de 2,000 millones entre esos 3 países, se pueden usar medicamentos genéricos hechos generalmente en Pakistán y en la India. ¿Qué cualidad especial tenemos los guatemaltecos que no podemos usar el medicamento
genérico hecho en Pakistán. Yo, por ejemplo, cuando me enfermo, cuando tengo necesidad de medicina, yo compro medicina genérica. Es una cuarta parte más barata y estamos seguros que los hospitales nacionales no tienen por qué prescribir esas marcas que tienen las patentes americanas. Entonces, la conclusión es, el TSE lo que está queriendo es que quiere quedar bien con una parte de la ciudadanía y quiere cubrirse las espaldas de que sus acciones van a estar respaldadas por un ente como la CICIG. José Carlos, ¿qué opina al respecto? Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas de Emisoras Unidas. Creo que hay que poner varios elementos en la mesa. Primero, el trabajo o las dos unidades a las que está apoyando en este momento la CICIG fueron unidades que se crearon con la reforma del 2016, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que dentro de los varios cambios que se desarrollaron tiene al menos dos avances importantes, pero voy a destacar uno porque es en este momento creo que lo que nos convoca es un avance importante en materia de la capacidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral como órgano electoral de controlar y fiscalizar a los partidos políticos. Y lo que sucedió ayer, la carta de entendimiento, fue simplemente la manifestación o el acto protocolario, si lo queremos llamar de alguna manera, de las acciones que ha tenido la Comisión durante los últimos 2 años con el Tribunal Supremo Electoral. La Comisión, junto con otras instituciones, con así es la Fundación Konrad Adenauer, está AIFES, está NDI, es decir, hay un grupo de organizaciones que ha acompañado técnicamente al Tribunal Supremo en la implementación de una reforma que fue aprobada en el 2016 y que fortalece y que tiene el objetivo de que el tribunal tenga más capacidad para ir a contarle pues las costillas a los partidos políticos en las elecciones. ¿Y por qué eso es importante para el país? Pues hay una relación estrecha, directa entre financiamiento electoral ilícito y corrupción, entre grupos incrustados en el Estado y corrupción. Es decir, aquí primero, no está saliendo del mandato. Segundo, es un problema de país. Veamos los casos. Se nos olvida, hace 3 años estábamos saliendo a manifestar todos los sábados fuertemente por uno de los gobiernos que nosotros considerábamos el gobierno más corrupto de la historia. Pero a lo que voy es que en este caso, sí, el acto de ayer, desde mi perspectiva, fue un acto muy importante, porque lo que se muestra es que el tribunal se está preparando de cara a enfrentar los múltiples retos que le va a tocar que sortear el próximo año. Y en este caso, desde mi perspectiva, si queremos que las cosas cambien en el país, tenemos que empezar al menos por atacar el financiamiento electoral ilícito que tienen los partidos políticos, que proviene del crimen organizado, del narcotráfico, incluso el no reportado, que viene de financiamientos lícitos, pero que no son reportados, y que el problema se genera que cuando tenemos un sistema de financiamiento con las características que tenía antes, pues evidentemente teníamos partidos políticos y teníamos políticos que estaban condicionados por el dinero que les daban los financistas. Aquí no hay almuerzo gratis. Entonces, si queremos tener mejores servicios públicos, entiéndase educación, entiéndase salud, entiéndase carreteras, entiéndase que el Estado atienda las demandas de la ciudadanía, tenemos que fortalecer el Estado. Y fortalecer el Estado no solo implica tener más recursos, sino fortalecer al Estado también implica que el Estado tenga las capacidades para atender las necesidades y las demandas. Y en este caso, tener a un tribunal, también fortalecimiento institucional, parte que tengamos a un Tribunal Supremo Electoral con capacidad para poder fiscalizar a los recursos de los partidos políticos. Eso creo que desde mi perspectiva no debería de polarizar a nadie. Desde mi perspectiva no debería de generar, es decir, cuando a mí me preguntan si se está de acuerdo o no se está de acuerdo en que se fortalezca el Tribunal Supremo Electoral para que fiscalice a los partidos políticos y evitemos el financiamiento electoral ilícito, encuentro pocos argumentos para ponerse en contra de eso, y menos aún que la Comisión apoye los esfuerzos institucionales para que el tribunal tenga esa capacidad.
Bien, vamos a la pausa. Tenemos etiqueta EU, convenio CICIG y faltan 20 minutos para las 9. Bueno, seguimos platicando acerca de este tema, Mariel. Sí, y vamos a darle también espacio a los oyentes que están enviando numerosos mensajes a través de la etiqueta EU Convenio CICIG. Y, por ejemplo, Valentina Cardona dice, en un país pobre, sin educación, carreteras, atención médica y pueblo pobre, ¿cómo es posible que se inviertan millones en campañas políticas y que roben por doquier? Ella pide que por favor paren. Hay otro mensaje que dice, ¿es legal obligar a alguien a publicar en donde no quiere, a publicitar en donde no quiere? Esto no ha quedado determinado. Realmente el Tribunal Supremo Electoral no ha manifestado cómo va a ser el manejo del tema de la campaña política. Eso es importante y es algo que todavía no han hecho público, así que no es que estén obligándolos. Lo que sí es cierto es que van a tener una cantidad idéntica todos los que participen. También Gaby pregunta si la CICIG tiene en su mandato investigar cuerpos clandestinos, paralelos y de seguridad, que tiene que ver el tema de los partidos políticos. Yo simplemente pregunto, tal vez también podría investigarse grupos como Codeca. También hay un mensaje de Fabricio que dice, bienvenido todo el apoyo de la CICIG contra el financiamiento ilícito. Espero que también investiguen y fiscalicen la candidatura de la candidata Telma Aldana. Pareciera ser que son los mismos actores detrás de su candidatura. Y esto da paso al siguiente. Hay también incomodidad por parte de los oyentes diciendo que todo esto podría parecer que va a favorecer a alguno de los candidatos, en este caso particularmente a Telma Aldana. Licenciado Samayoa, ¿qué opina de eso? Yo creo que hay una confusión que hemos tenido siempre. Creemos que CICIG es la que hace las cosas y no. Para eso hay institucionalidad estatal. Lo que CICIG hace es asesorar, apoyar, acompañar, brindar elementos. Que tiene una influencia fuerte, sí tiene influencia fuerte en las investigaciones que se hacen. Sí es parte de su mandato el fortalecimiento de políticas públicas, el fortalecimiento de políticas administrativas, la realización de informes temáticos que permitan a las entidades del Estado, cualquier entidad del Estado, dice el mandato, tomar criterios sobre cómo debe de impulsarse. Con la reforma del año 2016 surgieron dos cosas interesantes. Uno, hubo necesidad, y eso normalmente pasa en cualquier país en temas electorales. Después de cualquier evento electoral se viene una reforma a leyes, revisiones de reglamentos y todo. Se da una situación de fortalecer el proceso de sanciones administrativas en época no electoral y durante lo electoral. El Tribunal Supremo Electoral fue muy claro en aquel momento, decir, tengo poca capacidad para poder investigar, para poder determinar sanciones rápidas, sobre todo en época electoral, de tal forma que me permita tener criterios de poder decidir qué sí debo sancionar pronto para que el proceso electoral no se vea viciado o entorpecido, y que puedo darle un diligenciamiento más lento, pero no entorpece el proceso electoral. Para esto, en el informe que emitió CICIG en el 2015 decía, hay necesidad de tener un procedimiento administrativo con mejores capacidades adentro del Tribunal Supremo Electoral que le permita identificar de forma adecuada los financiamientos que puedan ser considerados ilícitos. Ese es un criterio que ya podríamos estar esperando que CICIG le dote. Y no es que CICIG le va a ir a decir cómo lo hace. CICIG lo que hace es que trae expertos de otros países, les hace un análisis comparado de cómo funciona en otros países, qué normativa existe al respecto y cómo podría diligenciarse a eso. Eso lo tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral. Esa es la confianza que nos tendría que dar, que son temas o decisiones que va a tomar el tribunal y no CICIG. Y es que CICIG no está supliendo la institucionalidad del Estado, sino que bajo esos criterios le da estos alcances. Por ejemplo, si CICIG estuviera supliendo a la institucionalidad del Estado, seguramente la solicitud ante juicio contra el presidente se hubiera dado antes de lo que la señora fiscal decidió. Es ella la que tenía la decisión, porque es el Ministerio Público el ente persecutor penal y ellos toman esa decisión. CICIG no podía ni presionarla ni decirle que lo llevara. Fue hasta que el fiscal que lleva el caso determinó que tenía evidencia suficiente que le dijo a su jefe, a su jefa en este caso, fiscal, creo conveniente hacer esto, y la fiscal tomó la decisión por la trascendencia política, pero es un caso acompañado con la CICIG, donde el mandato dice que la institucionalidad se puede acompañar por ello. Me parece, primero,
totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor. Aquí no se está polarizando, aquí lo que pasa es que se tocan intereses, ¿verdad? Lo segundo es que hay un miedo sobre cómo se va a realizar el financiamiento electoral para el próximo proceso electoral, porque ¿Miedo ya no hay... o incertidumbre? Incertidumbre. Hay mucha gente que posiblemente invertía en un partido porque iba a obtener algo de vuelta, de favores. Eso ahora pues tiene un miedo porque hay un proceso más fuerte dentro del Ministerio Público. Ahora fortalezcamos también el proceso del Tribunal Supremo Electoral en lo administrativo, para que aquellos que dicen que no debería ser penal, sino que debería ser administrativo, bueno, se detecte desde lo administrativo y desde ahí se detenga y no llegue a instancias penales. Esto es llevar el derecho penal a su última instancia, es decir, usarlo de último. Si tengo los elementos administrativos previos, puedo detener que esto suceda. Para eso necesito cambiar la dinámica del Tribunal Supremo Electoral. Es una dinámica que no se ha cambiado. Necesito mejorar la fiscalización. Y el segundo evento es el tema de medios de comunicación. Cómo se pautaba, cómo había quienes no tenían acceso a pautar o para hacer su candidatura. Por lo tanto, el derecho a ser electo se veía disminuido en la posibilidad de la oferta electoral. Y entonces, lo que se ha tomado en muchísimos países del mundo es que sea el tribunal o el instituto electoral el que dirige, el que da esas cuotas de poder dar esa oferta de campaña, esa oferta electoral, para poder mandar el mensaje y esa persona, en ese derecho fundamental de ser electo, pueda llegar a todos los que tenemos el derecho fundamental de elegir y poder explorar todas las ¿Y eso las opciones. no tendría las capacidades del Tribunal Supremo Electoral de hacerlo? Lo tiene, pero no tiene las formas de poderlo fiscalizar de forma efectiva porque es algo innovador para nuestro tribunal. Yo recuerdo que en la discusión incluso vino gente de México, vino gente de Costa Rica, vino gente de Chile, de Argentina, a compartir experiencias porque el tribunal admitía no tener las capacidades y muchas cooperación internacional sobre todo le dio cooperación al tribunal diciéndole: yo le puedo traer expertos para que ustedes asuman la discusión y puedan evaluar cómo se hace. De hecho, de ahí surgió un reglamento para esto, ¿no? Crearon una unidad con personas que están formándose, están capacitándose porque no tienen ese conocimiento y que necesita criterios de cómo fiscalizar de que esto no se les vaya a salir o que no vaya a empezar lucro con medios de comunicación por debajo de la mesa con otros candidatos que se salgan de las pautas que ellos establezcan. Todos esos eventos no tenemos experiencia como país y es innovador. Alejandro Quinteros. Bueno, este tema es muy importante, este tema de los medios de comunicación, porque pues si bien pueden haber cuerpos ilegales incrustados en los partidos políticos y en su forma de financiamiento, primero que todo la CICIG lleva más de 10 años antes de existir la unidad de fiscalización que está propuesta en los cambios a la ley electoral. Ya existía la Inspectoría del Tribunal Supremo Electoral. No se ha visto nunca que la CICIG le haga una recomendación. Hasta ahorita pues aparecen con esto. Y aparecen también hablando de asistencia al Tribunal Supremo Electoral en implementación y seguimiento de la unidad especializada de medios de comunicación y estudios de opinión. Este es un tema bien delicado porque no está del todo claro. Como bien lo decía el licenciado Samayoa, pues es una cosa innovadora. Yo he tenido la oportunidad de platicar con las personas de esta unidad, con personas dentro del Tribunal Supremo Electoral, y no existen los mecanismos, ni siquiera en otros países, para hacer una unidad como la que se ha planteado aquí en la ley. Entonces, pues sí, ellos han pedido asistencia técnica y tienen la forma de hacerlo directamente a organismos especializados, a otros órganos electorales de otros países, a instituciones que conocen del tema, pero pues este sí no es campo de la CICIG para nada. Si hablamos de fiscalización de partidos políticos o de financiamiento por presuntos actos de cuerpos de seguridad, podría caber, pero en el caso de una unidad puramente técnica que va a recibir un presupuesto y lo va a repartir de una forma igualitaria a los candidatos y medios, definitivamente no entra para nada dentro del tema de CICIG. Yo veo con preocupación esto, y es que este tema de los medios de comunicación todavía está sujeto a varios recursos legales que están entrampados en la Corte de Constitucionalidad. ¿No se vuelve un mensaje de la CICIG como aval a este cambio que se hizo a la ley electoral, como para irle dando una guía a la Corte de Constitucionalidad, esa Corte celestial, de cómo debe fallar en estos casos?
porque hay varios casos planteados en contra de este tema por posibles inconstitucionalidades. Entonces sí preocupa que ya una comisión contra la impunidad se esté metiendo en una cosa puramente técnica. ¿De dónde va a sacar capacidades? Pues se dice que de expertos internacionales, y lo habla la cláusula tercera del convenio que firmaron el día de ayer, donde dice que la CICIG, pudiendo dar respuesta a solicitudes del tribunal, podrá darla mediante cursos, entrenamientos, consultorías, pasantías o cualquier otro medio acordado, quedando la CICIG facultada para recurrir apoyo a otras entidades nacionales o internacionales. Entonces aquí estamos hablando ya de un intermediario también. ¿Para qué un intermediario si el órgano electoral tiene las facultades de hacerlo? Entonces estamos haciendo todo lo contrario a la institucionalización que queríamos cuando vino CICIG, que se querían transferir capacidades a los órganos específicos para la investigación, pero ahora ya está trabajando con un órgano que no es necesariamente investigador y en algo que el tribunal puede hacer solo. El licenciado Fallase, hay una pregunta para usted de Manolo. Dice, si las CIACs están infiltradas en todas las esferas, ¿por qué la CICIG no habría de perseguirlas en todas las esferas? Exactamente, ese es mi planteamiento. La CICIG tiene un mandato general para investigar y desmantelar todas y cada uno de los aparatos clandestinos que encuentre. Lo que pasa es que en esta discusión y en las discusiones en general nos empezamos a perder agarrando, como se dice, el rábano por las hojas, y nos ponemos a pensar que si la unidad ejecutora, la unidad fiscalizadora, que si los magistrados. Lo que aquí tenemos que ver es el primer punto, la falta absoluta de liderazgo. Con una falta absoluta de liderazgo que empezamos con el presidente de la República, lo que no se logra es un presupuesto nacional de ingresos y egresos de la nación, donde el Tribunal Supremo Electoral salga fortalecido en su presupuesto. Con un Tribunal Supremo Electoral con un gran presupuesto, entonces tenemos la capacidad de que el propio Tribunal Supremo Electoral haga lo que tiene que hacer. Hay un dicho muy simple: hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y este es el momento. ¿Cómo es posible que, este Tribunal Supremo Electoral tiene más dinero del que tenía en los años 90? Este Tribunal Supremo Electoral tiene más leyes y mecanismos de fiscalización del que tenía en los años 90. Pero este Tribunal Supremo Electoral no tiene ni el respeto, ni la presencia, ni el comando sobre los partidos políticos que tenía el de 1990. No es cuestión de dinero, no es cuestión de leyes. Es de liderazgo, por eso empecé yo mi exposición con una falta absoluta de liderazgo. Y esa falta absoluta de liderazgo está complicada y está aumentada por ese tema de la rotación en las presidencias. ¿En qué lugar del mundo se rotan las presidencias de nada? Vea usted la Corte Suprema de Estados Unidos. Es suprema porque ahí nadie le acepta discusión de nada a nadie. Y simplemente el Chief Justice, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es de por vida. Entonces él tiene toda una vida para efectuar y para llevar a cabo los cambios que él considere necesarios. Pero en un tribunal donde, como en la Corte Suprema de Justicia, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién mandaba y quién sigue mandando de verdad? Pues la señora que ayer salió libre. Es correcto. Ese es otro tema. Bueno, entonces, si en la Corte Suprema de Justicia tenemos un problema de esos donde el que verdadero presidente no manda, ese mismo problema se está dando en el Tribunal Supremo Electoral. Yo lo mencionaba ayer con José Eduardo en un programa de televisión, de los conflictos de la falta de liderazgo o de los conflictos de interés. Ese tema de que un magistrado del Tribunal Supremo Electoral haya sido designado titular de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores. ¿En qué papel de claridad o de transparencia pone al Tribunal Supremo Electoral y con qué cara nos puede ver ese magistrado cuando él señale con el dedo a alguien de hacer algo impropio? Ese magistrado ya debía estar descalificado.
Entonces tenemos la unidad de medios. Lo que estamos haciendo aquí, estamos presenciando cómo se revive un santo oficio. Estamos regresando a la Inquisición española. Si la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral dice que Alejandro Quinteros se sale mucho en la tele y pertenece al grupo de Guatemala Inmortal, entonces está diciendo que Alejandro no va a poder ser candidato. ¿Por qué? ¿Y no estamos acaso cumpliendo nuestra función cívica con dar guías, dar parámetros, tener discusiones de fondo, políticas? Aquí no coincidimos los cuatro enteramente en nuestras opiniones. Con Osvaldo tradicionalmente hemos mantenido opiniones contrarias, pero sin embargo aquí estamos sentados hablando, nos reímos y logramos más o menos un acuerdo. No estamos dándole a Marielos un papel que diga: Marielos, usted decida por nosotros, denos una sentencia y oblíguenos a hacer lo que se le dé la gana a usted. No, ahí no hay liderazgo. Y entonces lo que tenemos es que, en apariencia, el Tribunal Supremo Electoral tiene más dinero que en el año 90. Pero en realidad, en términos de dinero real, digamos en dólares constantes, tiene menos. Y además, ha sido infectado por la burocratitis. Eso de estar generando, antes, digamos, cuando uno hablaba con Arturo Gerbruger, básicamente entendía que estaba hablando con el patrón. Y básicamente entendía que las cosas se iban a hacer de una manera. Hoy usted hable con Elizardi o hable con Solórzano y la respuesta es: vamos a estudiarlo y vamos a resolver lo que en derecho corresponda. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir absolutamente nada. Sí, simplemente quiere decir que ahí ya les va a llegar el papel y alguno de los letrados les va a hacer la resolución. Y es ahí donde estamos perdiéndonos de nuevo en la discusión. Aquí la discusión es: ¿cuál es la función real del Tribunal Supremo Electoral y cómo la entienden los magistrados su propia función? Vamos a hacer contacto con el Tribunal Supremo Electoral más adelante, pero en este momento ya nos indican aquí en Cabina Contigua que debemos ir a la pausa. Son las 9:02. La etiqueta es EU Convenio CICIG. Son las 9:11. Esto es A Primera Hora. Nos acompañan esta mañana José Carlos Sanabria, analista político de ACIES, Alejandro Quinteros, también analista político, Aquiles Fallase, constituyente y presidente de la Asociación de Dignatarios de la Nación, y Osvaldo Samayoa, que es abogado e investigador del Centro de Estudios de Guatemala. Ustedes también a través de la etiqueta EU Convenio CICIG. Así es, José Carlos también no había... Tener algunos aportes sobre definitivamente. Los aspectos que quedaban. Nos mandaron a la pausa, pero ya regresamos. No, sí, por supuesto, pero es comprensible. También hay que ir con los anunciantes. En este caso, creo que hay que incorporar, porque las diversas opiniones han ido en torno pues a que no tenemos la capacidad, pero también hay otras que aparecen a que es necesario y lo tenemos que hacer. Y en este caso yo creo que también hay que incorporar un aspecto que yo entiendo perfectamente. Los grados de frustración son tan grandes en el país que todo lo queremos de la noche a la mañana. Y queremos una institucionalidad de primer mundo cuando no pagamos ni siquiera impuestos y cuando tenemos una institucionalidad que tiene muchísimas debilidades y pues que es una institucionalidad de tercer mundo. Entonces, en este caso, yo lo que quiero aportar a la discusión es que incorporemos algo que es muy sencillo y que ha pasado acá y que ha pasado en todos los países del mundo, y que son los procesos de implementación. ¿Y a qué me estoy refiriendo con los procesos de implementación? A ver, lo voy a poner en dos platos. Bueno, primero, con las reformas del 2016 tenemos un Tribunal Supremo Electoral que tiene más controles y tiene más capacidad legal, es decir, tiene más leyes para controlar el financiamiento a los partidos políticos. Bueno, pero eso no sucede de la noche a la mañana, es decir, no solo con la aprobación del decreto que salió del Congreso, ya tenemos a un tribunal de primer mundo, a un tribunal con la capacidad y va a venir a fiscalizar. Entonces, hay que alejarnos de esa posición positivista y normativa, en donde lo único que vemos es la ley y no vemos todos los procesos internos de implementación que se necesitan para poder concretar ese ideal que está en la ley y volverlo realidad. Y lo voy a poner con otro ejemplo.
Los instrumentos que permitieron identificar los elementos que ayudaron a cancelar al partido PP y al líder en el 2015 fueron productos de una reforma que se hizo en el 2004 y en el 2006. Y un proceso de implementación tardío lo que permitió fue que del 2006 al 2015 el tribunal tuviera más capacidad. Entonces acá lo que nos vemos es un poco como que, bueno, si a mí me hubieran dado una receta para hacer un pepián, excelente, pero eso no implica que yo ya tenga el pepián y que yo tenga la capacidad para hacer el pepián, sino que yo necesito ir a comprar los ingredientes y eventualmente, si no tengo la capacidad para cocinar, yo adelanto que no soy muy buen cocinero, pero si no tengo la capacidad para cocinar, tengo que ir a aprender a cocinar. Entonces, eso es lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral. Estamos en un proceso de transición de un modelo viejo, un modelo completamente opaco, poco transparente, en donde el dinero, primero, financiamiento electoral ilícito, entraba por todas las ventanas y por todas las puertas a las casas, a una transición a un modelo en donde los espacios a la corrupción se le van cerrando. Y para que pasemos de ese modelo anterior al modelo viejo, necesitamos fortalecer la institucionalidad. Y cuando Alejandro dice que es fortalecer la institucionalidad, Alejandro, fortalecer la institucionalidad significa capacitar a las personas, significa contratar a la gente, significa tener todos los mecanismos institucionales para... Y eso no sucede de la noche a la mañana. Eso se necesita un proceso. Entonces también yo comprendo que nosotros como sociedad estamos completamente decepcionados de las instituciones. Estamos en un momento en donde la ansiedad nos quisiera que tuviéramos ya un tribunal perfecto, un tribunal con las capacidades plenas, pero eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Entonces la comisión ha trabajado en conjunto con otras instituciones y qué bueno que Osvaldo recordó el proceso que se tuvo en el 2016, en donde incluso hay cooperación sur-sur entre los órganos electorales. Y por ejemplo, para el caso de control y fiscalización, el órgano electoral de Colombia ha estado apoyando al Tribunal Supremo Electoral fuertemente para ver si nosotros podemos chapinizar un proceso que tienen allá en Colombia que se llama Cuentas Claras, que ha ayudado a controlar y fiscalizar los recursos que utilizan los partidos políticos, para ver si lo ponemos a la torta, si lo chapinizamos. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante, y si de alguna manera usted que me está oyendo y todos los que estamos en este sentido, estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción y queremos un Estado más fuerte, tenemos que apoyar un fortalecimiento institucional. Y ese fortalecimiento institucional pasa por una palabra que a veces a nosotros nos frustra, que son los procesos. Porque como sociedad no hemos logrado consolidar procesos. Aquí tenemos que caminar, tenemos que avanzar. Y a veces cuesta, en medio de toda la dinámica política, avanzar en ese sentido. Y pues el tribunal... Porque fue el tribunal, acá hay que aclarar también una cosa, no fue que la CICIG haya venido y se haya dicho, bueno, mire, yo quiero trabajar con ustedes esto y esto otro. Fue el Tribunal Supremo Electoral quien solicitó el apoyo a la comisión, a la CICIG, para fortalecer el trabajo en dos unidades. La unidad de control y fiscalización, creo que esa está bastante clara, porque esa está vinculada al control y al financiamiento de los partidos políticos, pero también los casos, por ejemplo, los casos de cooptación del Estado, siempre se encontraban que habían elementos relacionados con los medios y la propaganda que eran utilizados por las estructuras que tenían o que tienen cooptado al Estado. Entonces ahí está el caso de cooptación, que es más claro. ¿Y cuál es el aporte que la comisión le va a dar al Tribunal Supremo Electoral? Pues principalmente está enfocado en los mecanismos que en la comisión se han utilizado para identificar las prácticas, los comportamientos y cómo estas estructuras han evadido los controles en propaganda y en campaña. Entonces eso es fortalecer las capacidades. Entonces aquí también hay una relación estrecha y directa entre financiamiento electoral ilícito, entre estructuras que tienen cooptado el Estado, corrupción
y debilitamiento institucional. Y entra perfectamente dentro del mandato que tiene la comisión. ¿Y qué son concretamente? Pues lo que le ha pedido es un traslado de experiencias, de capacidades que se tienen. En este caso, es decir, si yo quiero aprender, es tan fácil como si yo quiero aprender francés, yo bien puedo agarrar los libros, pero necesito ir a practicar, necesito contratar a un profesor para que me enseñe. Entonces, en este caso, sí es importante que incorporemos la variable o en nuestro chip sociocultural como sociedad, la variable de los procesos de implementación. Y que no solo nos quedemos con que, bueno, ahora el tribunal tiene más dinero, bueno, ahora el tribunal tiene una legislación que le da más facultades, pero bueno, sí, eso es un poco lo normativo, pero ¿qué pasa con las capacidades? Entonces tenemos que dar ese tránsito, y en el proceso de implementación uno se da cuenta, al menos los que hemos estado más cerca del tribunal trabajando, que es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado en todo su ámbito, pero en el específico es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado. Tenemos un Estado bastante débil, tenemos una institucionalidad que necesita que como ciudadanos también contribuyamos a su fortalecimiento. Si me permiten discrepar un poquito del tema las capacidades, para fortalecerlas no es necesario estar acudiendo a nadie en especial. Tenemos las normas internacionales de contabilidad, las NIC, que se usan generalmente en todos los ámbitos corporativos para poder detectar los fondos y usos, origen y usos de fondos. Sumas y restas. Sí, muy simple. Con el simple hecho de haber llamado a una de las 7 firmas de auditoría para que le dieran entrenamiento al Tribunal Supremo Electoral, sería más que suficiente. Ahora, la parte legal de cómo se interpreta una ley que fue hecha a chapuzadas y por clamor popular, es donde estamos cayéndonos de nuevo en las hojas del rábano. Lo que necesitamos nosotros es un Tribunal Supremo que sea supremo electoral. Y fallase, perdón que lo interrumpa, pero efectivamente compartimos ese objetivo, pero en este caso sí hay que reconocer, y usted incluso estaba diciendo que era fácil llamar a una. ¿Y cuál sería el problema? Que en lugar de llamar a una empresa privada, llamaron a la CICIG. Entonces estamos, sí, pero compartimos. Compartimos la necesidad de que... No, pero sí me voy a meter. No hablen los dos al mismo tiempo, por favor. Simplemente, a ver, por el orden. A ver acá. Vean, el problema aquí es que ni la Corte es suprema, ni el Tribunal es supremo. Aquí lo que tenemos es el problema de la dictadura de los jueces de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad va a terminar, como ustedes mismos lo dijeron aquí hace un rato fuera del aire, va a terminar resolviendo todas y cada una de las impugnaciones y de las candidaturas. Y eso no es un mandato de la Corte de Constitucionalidad. A ver, ahora... Sí, no en este caso bueno, licenciado Fallase, sí, efectivamente nosotros compartimos, y qué bueno que usted ha puesto que es necesario para poder llevar a la realidad la ley, que exista un acompañamiento o que las instituciones buscan apoyo. Entonces usted hablaba de una empresa privada. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el inconveniente de que una institución que está cumpliendo un papel en Guatemala y que dentro de sus funciones también está apoyar, cuál es el problema en que en este caso la CICIG esté apoyando también al tribunal para fortalecer sus capacidades? ¿Desea responder? La verdad es que no hay una respuesta contundente. El Tribunal Supremo Electoral puede apoyarse en quien desee. El tema aquí es la politización de ese apoyo. Ese apoyo a través de una conferencia de prensa, que los medios, que llegan los de Guatemala Inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Es inmoral. Guatemala Inmoral y la Fundación Terrorista. El problema no es a quién pedirle auxilio. El problema es
cómo recibirlo y bajo qué condiciones. A ver, el licenciado Quinteros quería agregar algo. Sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo en el fortalecimiento institucional. Si en Guatemala no generamos esos procesos de fortalecimiento, no vamos a llegar nunca a ningún lugar. Y de esos procesos tienen que salir cuestiones como ¿qué hacemos con la Corte Suprema de Justicia? El ejemplo que usted ha mencionado, muy bien lo ha mencionado, porque de Suprema no tiene nada. Y en algunos casos lo mismo con el tribunal. Yo acabo de tener la experiencia de participar de cerca, fui gerente de una de las juntas electorales para la consulta popular y he visto con buenos ojos los deseos que hay de los magistrados de trabajar en este fortalecimiento. Hay cierta voluntad política para hacerlo, el personal, el equipo dentro del Tribunal Supremo Electoral lo quiere hacer y están ansiosos pidiendo estas ayudas por diferentes lados, y ellos ya tienen alianzas con organismos, fundaciones, grupos nacionales, internacionales y ciudadanos, en lo particular con quienes que tienen esa experiencia en asuntos electorales, en procesos electorales. Pero véngame a decir qué experiencia tiene la CICIG en temas electorales, y la CICIG no es ni siquiera una institución, la CICIG es un ente. Entonces, y no es una comisión de naturaleza, solo va a terminar no es una comisión de naturaleza implementadora. A la CICIG le estamos pidiendo muchísimo más de la cuenta para lo que vino. Se le pide aquí que cocine el pepián, pero en otro Osvaldo lado. Yo entiendo, pero Osvaldo no ha participado y también pidió la palabra. A ver, Osvaldo. Se le pide que cocine el pepián, sí, pero también el jocón y el subaní. Y después, ¿quién se va a querer pelear con el cocinero? Yo sí creo que es importante distinguir varias cosas. Y hay que recordar, por ahí habrá un audio de alguna vez que estuvo declarando el señor Monzón en tribunales cuando decía de que iban a sacar las maletas con los padrones electorales del Tribunal Supremo Electoral del Partido Patriota. Lo decía él en su momento, en su declaración. Yo no sé por qué no hay una línea de investigación sobre aquel Tribunal Supremo Electoral, de eso que dijo Monzón, de que se sacaban maletas con el padrón electoral para manipular las elecciones. Yo realmente quisiera creer que no es así, pero él lo declaró, entonces hay que investigar si eso realmente sucedió. Si fue así, digamos, ¿qué tipo de cooperación se le ha estado prestando al Tribunal Supremo Electoral? Pareciera ser que los órganos de control interno del Tribunal Supremo Electoral no están funcionando. Y eso me parece que es un punto en donde la CICIG puede colaborar mucho. Dejar órganos de control fuertes adentro. Hay que ser claros. Hay órganos de control externo, que son las cortes en este caso, y la ciudadanía. También tenemos que ser órganos de control. Bajo esos criterios, el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral no solamente es en ver cómo difunde mejor las ideas, qué es la ciudadanía, qué es el voto, porque el proceso electoral hay que verlo, y lo decía yo hace poco, en dos eventos. Hay un evento en donde hay que fortalecer a los partidos políticos y controlar todas las organizaciones políticas, y el evento mismo del proceso electoral. En los dos procesos, en los dos momentos, hay situaciones distintas que el tribunal tiene que atender. Puede firmar una firma con una fundación para mandar a hacer una ley electoral mediada para niños, excelente, pero fortalecer los órganos de control interno para evitar que hayan alteraciones al padrón, para evitar que las organizaciones departamentales del Tribunal Supremo Electoral transen con operadores locales de algún partido para empoderarse, o alcaldes o qué sé yo, para favorecerse eso. Ese tipo de controles sí le corresponde a CICIG, tiene la competencia. José Carlos Sanabria quería hablar. Sí, en este caso, Alejandro, yo discrepo y quiero que quede bastante claro. La CICIG no está interviniendo en ningún proceso electoral, y la CICIG no va a intervenir en la elección. Aquí no está saliendo de sus funciones, porque me preocupa que ese discurso y ese mensaje se esté viralizando por un lado y se esté tomando como real y como verdadero, porque eso no es cierto. La CICIG está acompañando y fortaleciendo las capacidades del órgano electoral de Guatemala, y es el Tribunal Supremo Electoral quien va a organizar las elecciones en este país. Entonces, sí, discrepo y lamento mucho, porque ese tipo de mensajes no contribuye a una discusión. Alejandro. Pues eso es lo que yo esperaría como ciudadano, que la CICIG no intervenga. El tribunal tiene suficientes capacidades y tiene
tiene los recursos para poder implementar cuestiones de forma directa. Yo sé también, porque yo los he escuchado, que tienen sus desafíos, tienen un documento de los 8 desafíos que tiene ahorita el Tribunal Supremo Electoral de cara a estas nuevas elecciones, y que vienen muchos de los últimos cambios a la ley electoral, y están trabajando en ellos. Están trabajando los magistrados, están trabajando los directores de las unidades, los equipos de las unidades, están trabajando los informáticos del tribunal fuertemente y están pidiendo ayuda por varios lados. Pero mi punto es que la CICIG no es un experto en procesos electorales, y cuando hablo de procesos no estoy hablando solo del evento electoral, estoy hablando de los procesos de implementación de una unidad, y esto es claramente lo que se dice en el convenio, que va a trabajar en el apoyo a la implementación. Y entonces se abre la aquí no juegues con las palabras, por favor. No juegues con las palabras. No estoy jugando con las palabras. La carta es muy clara. Está acompañando al proceso de implementación de 2 unidades. Y que esas 2 unidades van a tener un rol importantísimo en el proceso electoral. Esos son 20 pesos más. Pero lo que está haciendo la CICIG en este caso es apoyando la capacidad investigativa que tiene, porque en este caso, por ejemplo, vos hablabas de la unidad de medios de comunicación. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y la unidad de medios durante este tiempo es básicamente auditorías contables. Las auditorías contables quedaron en el siglo XV. Ahora lo que se necesita es una capacidad con investigaciones especiales y otros mecanismos especiales que en este momento no los tiene el tribunal para hacerlo. Sí, lo que está haciendo es la CICIG contribuyendo a aportar eso, y no es en el aspecto electoral. Alejandro, claro, la CICIG no va a influir en el proceso electoral. Pues básicamente lo que puedo responder es que si la CICIG quiere incidir en cuestiones electorales, lo debe hacer a través de la Fiscalía de Asuntos Electorales, de Delitos Electorales, que es el ente hecho para investigar este tema. Está la Inspectoría Electoral y está esta nueva unidad de fiscalización a las que podría apoyar. Yo creo que sí las podría apoyar. No necesariamente tendría que haberse firmado un convenio, mucho menos uno tan amplio como este, y no veo dónde tenga o pueda apoyar a la unidad de medios de comunicación. Esa es la que veo yo con más no tan clara, no la veo clara. Bien, le voy a dar la palabra a Aquiles Fallase porque no ha hablado. A ver. Solo porque no quiero intervenir. Creo que estamos de nuevo agarrando el rábano por las hojas. Aquí se está polarizando esta discusión en que si la CICIG va a intervenir directamente en una elección o no. Ahora, ¿qué significa intervenir? ¿Significa ejecutar procesos? ¿Significa apoyar candidatos o significa eliminar candidatos? Y ese es el miedo que tiene la población. En general, la población está con una percepción de que la CICIG está abriendo el camino como que si fuera un tractor para un candidato específico. Y ese tema, nosotros mismos, tanta discusión, estamos agigantando ese fantasma. No sabemos si la persona aludida como posible candidata de la CICIG al final va a terminar siendo o no candidata. No lo sabemos. Y además no sabemos cómo va a apoyar una entidad que se supone que no tiene la capacidad para influir en un proceso electoral, más que eliminando candidatos. Y es ahí la parte preocupante de esa unidad de control de medios. Recordemos que el tema de que el financiamiento electoral ilícito, irregular, anónimo, eso debería de estar más que castigado. Eso debería de ser realmente inexistente. Hemos tenido esta discusión con José Eduardo varias veces. Este modelo electoral que nosotros tenemos de financiamiento electoral, que no es ni gallo gallina, deberíamos de haberlo eliminado hace mucho tiempo. Irnos por un sistema absolutamente privado y obsceno, como es el sistema americano, donde uno puede tirar dinero o lo que quiera enfrente de un candidato, o irnos por el sistema francés, donde únicamente se puede usar dinero público. Pero estamos ahorita en medio de una discusión donde los medios que usufructúen licencias del Estado van a estar obligados
a otorgar pauta según el criterio de quién, de la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral. Osvaldo quería hablar. Recuerdo una clase de un ex magistrado peruano, el doctor Gerardo To. Él decía, y en uno de sus libros dice: dime cómo concibe los derechos fundamentales y te diré qué tan autoritario eres. Y aquí podríamos decir también: dime qué tanto miedo le tienes a la CICIG y te diré qué tan oscuro ha sido. Y bajo ese parámetro, lo quiero poner bajo el parámetro de ¿cuál es el problema con que CICIG pueda fortalecer procesos administrativos para que el tribunal resulte fortalecido en sus procesos de fiscalización que tiene que hacer a las organizaciones? Creo que no debería, ¿no? Yo no encuentro argumentos para oponerme al fortalecimiento interno de la CICIG. No importa, del Tribunal Supremo Electoral, no importa en cuál de sus unidades. ¿A qué me refiero con esto? Los funcionarios están sujetos a la ley, eso creo que está muy claro dicho, y cuando están sujetos a la ley tienen una serie de obligaciones que cumplir. Cuando estos funcionarios expresan no tener conocimientos, herramientas, insumos suficientes para poderlo echar a andar y cumplir la ley de forma efectiva, pueden requerir apoyo, que no solamente puede ser un apoyo de un experto particular o de una entidad privada, puede ser de diferentes entidades, incluso entidades internacionales. Así que yo creo que no hay que tenerle miedo al proceso, porque CICIG no está supliendo al Tribunal Supremo Electoral en los procesos, está dándole criterios, fortaleciéndole en esta carta. Yo leía la carta ayer y dice claramente transferencia técnica, conocimientos, criterios administrativos, que sí son parte del mandato del acuerdo que firmó Guatemala con Naciones Unidas para la creación de la CICIG. Entonces, todos estos miedos me dicen a mí que hay personas que han utilizado al Tribunal Supremo Electoral de alguna u otra forma, que ahora tienen miedo que lo utilicen como estos fueron utilizados. Y eso es, por eso comenzaba diciendo que cómo están concibiendo la cooperación, que tengan miedo que pueda ser utilizada como fue mal utilizada en ese momento. Yo creo que no hay que tenerle miedo a nada cuando tenemos claridad que estamos buscando fortalecer. La CICIG, su objetivo final es irse del país. Ese es el objetivo de la CICIG. La CICIG no quiere existir para toda la vida en el país. Naciones Unidas no quiere tener este tipo de organismos para toda la vida, que le ha generado una cantidad de problemas. Y para que eso suceda, tiene que cumplir su mandato, porque ya obtuvo ese compromiso, y nosotros tenemos que asumir el mandato de cooperar, de fortalecer, por supuesto, los funcionarios. Yo confío que los funcionarios le van a poner también sus límites a quien esté de CICIG haciendo algo. Me parece bien, por ejemplo, el ejercicio de la fiscal cuando dice: momento, vamos en mis tiempos, porque yo soy la que dirijo la persecución penal. Eso es así, y así tiene que suceder. Y entonces yo confío en que el Tribunal Supremo Electoral tendrá esas capacidades de poder guiar y poder canalizar esta cooperación de forma efectiva, de tal cuenta que cuando no estén estos magistrados ni estos funcionarios, toda esta relación deje algo productivo, deje insumos administrativos adecuados, y la fiscalización y el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Es una pena tener que interrumpir a nuestros invitados esta mañana. Son las 9:37, la etiqueta es EU Convenio CICIG. Faltan 14 minutos para las 10 de la mañana y aquí estábamos muy animados, como podrán escuchar. Hay muchísimos mensajes que seguro no nos va a dar tiempo de leer, así que voy a darle lectura a algunos. Hay algunos oyentes como Sofía que opinan que somos irresponsables al invitar únicamente a comentaristas que cuestionan la lucha contra la corrupción, mientras que hay muchos que se preguntan si nuestros invitados podrán darnos algunas ideas de cómo debería llevarse a cabo el financiamiento de los partidos políticos. Aquí también hay otro mensaje que dice: la corrupción solo es un efecto por el modelo económico de nuestro país. Para que no siga, tendríamos que cambiar. Este modelo está diseñado para la oligarquía, es lo que opina José. Aquí también hay un mensaje de Jorge que dice que la diferencia de los sistemas electorales de primer mundo y tercer mundo es que en aquel las mafias son legales y en esta son ilegales, lo cual resulta en lo mismo. También algunos mensajes divertidos refiriéndose al Pepián y al Jocón que fueron mencionados en el programa. María del Carmen Aceña opina que es importante apoyar,
pero no sustituir. Hay que fortalecer la institucionalidad y esto implica generar capacidades internas y procesos propios con acompañamiento. Alguien puso ahí, por cierto, que se quedó pensando en el Pepián. Ajá, sí puso, sí. Además un dibujito muy simpático de un muñequito. Para hoy viernes no está mal, digamos. Nada mal. Además, no habíamos hablado de comida como siempre, así que gracias a don Alejandro Quinteros ya estamos en sintonía. Continuemos entonces. Bueno, también hay alguien que dice que debíamos haber invitado a alguien del Tribunal Supremo Electoral, pero a ver, vamos a hacer esa aclaración. Por supuesto que sí, nosotros tratamos siempre de tener todas las... De hecho, teníamos una entrevista ya pues pactada, digámoslo así, previamente acordada con el licenciado Mario Aguilar Elizarde, quien es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, pero él se disculpó porque tenía una cita médica y ya no nos pudo atender. Pero por supuesto teníamos programado un punto muy importante, porque el tribunal y estamos llamándolo, seguimos llamándolo, sí. Pero porque por supuesto el tribunal, si hay alguien llamado a aclarar hasta dónde es el acuerdo, cómo es que va a operar el acuerdo, etcétera, etcétera, es el Tribunal Supremo Electoral. Es el primero que tiene que poner, digamos, calma en la situación. Pues hay otro mensaje acá que se refiere particularmente a la poca seguridad que había en el lugar. Es algo que ni siquiera hemos comentado, pero francamente parece ser que podían tomar algunas medidas para que no se repita un incidente como el de ayer. Sí, a mí me parece que más es que lo que pasa es que cuando son edificios públicos, digamos, del Estado, no le puede uno impedir el acceso a las personas, menos en el ejercicio de su derecho a opinión, pero también como ciudadanos tenemos que tener el respeto, el comportamiento adecuado dentro de estos edificios que son del Estado y sobre todo donde hay autoridades como los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Además no llegó a tanto el incidente, fue, digamos, desagradable, más no peligroso. Es un evento, sí, desagradable, no ponía en riesgo, digamos, la integridad de las personas. Yo creo que tenemos que aprender muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con lo que sucedió ayer. No comparto la opinión de las personas que estaban ayer. Eso no me lleva ni a burlarme de la nacionalidad de alguno de ellos. No me tiene que llevar ni a burlarme del aspecto físico de alguno de ellos, que son cosas muy subjetivas y que entrañan un respeto hacia su dignidad y hacia al ser humano que es. Distinto es que yo discrepe de sus opiniones y que no esté de acuerdo con lo que hicieron. Lo rechazo categóricamente, pero ahí donde tenemos que saber distinguir el evento del respeto hacia las personas y de la tolerancia hacia las ideas y rechazar, por supuesto, cualquier manifestación de ideas de forma exabrupta o violenta que pueda existir. Por eso es que decíamos aquí hay un debate que debe darse con todas las ideas, con todas las capacidades sobre la mesa y respetando en todo momento la dignidad de la persona. Aquí hay un mensaje de Ana Cristina Guerrero, que es asidua oyente y tuitera, y dice: ojalá la CICIG busque fortalecer al tribunal y no actúe en lugar del tribunal. El fortalecimiento institucional es necesario para este país. José Carlos, ¿qué le responde? Sí, coincido plenamente, y desde mi perspectiva tampoco la CICIG tiene que venir a quedarse para siempre, tiene que venir a suplantar el trabajo de las instituciones del Estado. Al contrario, el caso puntual del que está haciendo con el Tribunal Supremo Electoral, se nota que hay una coordinación, porque la CICIG está actuando a solicitud y bajo las reglas que le pide el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en este caso sí es importante fortalecer las instituciones y tener claro que ese es nuestro objetivo, y que CICIG está de manera temporal y que aprovechemos toda la capacidad que en este momento tiene para fortalecer nuestra institucionalidad electoral. Licenciado Quinteros. Pues realmente creo que es importante que coincidamos todos y que vayamos poniendo este punto del fortalecimiento institucional sobre la mesa. Es muy importante en este momento, pues, que cada ciudadano, independientemente del lado para el que opine, lo haga responsablemente, y que pues pueda tomar las decisiones que crea necesarias dentro del marco de la ley.
Habrán ciudadanos que ahorita están en contra de este convenio, que le consideran ilegal, y tienen todo el derecho de presentar los recursos legales que consideren necesarios para hacer valer sus derechos ciudadanos. Es un convenio que en este momento está firmado, está vigente, y pues creo que también es importante que las partes vayan aclarando cuáles son los puntos o la hoja de ruta que se pueda tratar con esto. La cooperación que existe entre las instituciones e incluso que ha tenido la CICIG con algunas de ellas, pues viene de tiempo atrás y se puede dar sin necesidad de estos convenios, pero ahorita que ya lo han firmado, sería bueno, pues por la transparencia y por el bien ciudadano, que muestren una hoja de ruta, qué temas son los que van a estar trabajando y que en base a ello se pueda seguir avanzando, pues esperando a que hagan los ciudadanos. Bueno, desde hace como hora y pico estamos en tendencia, gracias a los oyentes que están enviando numerosos mensajes con la etiqueta EU, convenio CICIG, y solo faltan 7 minutos para las 10. ¿Qué significa eso, licenciado? Pues tenemos que hacer una ronda de conclusiones. Hacer la ronda de conclusiones muy breve, porque ya estamos en el margen de la despedida, así es que... yo como no hablé la ronda anterior, me la tomo doble. Estamos llegando a un proceso de elecciones donde lo que no se mira en el horizonte son partidos, ni partidos fuertes, ni partidos bien armados. Estamos siempre cayendo en el plan del personalismo del candidato. Y sin embargo, el candidato que está a la vista es mudo. Le cortaron la lengua porque tiene miedo de cualquier acción, ya sea del Tribunal Supremo Electoral o de la CICIG. Entonces, la pregunta es, si vamos a un cambio de autoridades, ¿cuál va a ser el cambio de realidades? Si no tenemos una programática política enfrente sobre la cual decidir en qué va a cambiar nuestra realidad, y no vamos a estar dentro de 4 años tal y como estábamos en el 2016, buscando un Jimmy Morales que no sea político, pero que nos engañó, que nos dio la cara de payasos. ¿Y dónde está la coyuntura del cambio de la segunda, tercera o cuarta generación de la ley electoral? No se ve, no tenemos a la vista ahorita un programa político ni quien lo defienda. Y esa es mi verdadera preocupación. Vamos con el licenciado Samayoa. Bueno, yo creo que, primero creo que hay un punto importante. Estamos hablando de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en que todo aquel que apoye la institucionalidad, cualquier institución del Estado, tiene que saber sus límites, y eso creo que también todos estamos de acuerdo, y confiamos en que los funcionarios también asumen su rol de que ellos son garantes de la institucionalidad y de las funciones que ellos tienen que realizar, y que lo que se está haciendo es fortalecerles en capacidades, conocimiento, criterios y procedimientos. Me parece que acompañado a este proceso hay una ciudadanía reflexiva del tema electoral. Tenemos ya un aprendizaje muy grande en 3 vertientes, creo yo. Uno, el financiamiento privado no puede ser anónimo, el financiamiento privado tiene que ser visible para todos. Creo que los mismos secretarios de los partidos políticos están viviendo ahora este tema. Lo tercero es que tenemos que fortalecer la discusión a lo interno de los partidos políticos para que sean verdaderos partidos políticos, y que de ese seno de discusiones surjan candidatos, y que estas organizaciones sean totalmente transparentes también en su administración. Y lo tercero, un Tribunal Supremo Electoral que tiene, también es Nobel, llamémoslo así, en temas de la modernidad, de la democracia que estamos buscando, en donde queremos que haya mayor transparencia, donde queremos que haya mayor control y certeza sobre los procesos de elecciones, y también sobre las organizaciones políticas, que creo que ese tema siempre lo hemos dejado como que fuera una entidad privada, la organización política que tiene un dueño, sino que es un espacio en donde uno como ciudadano puede participar y puede realizar actividades públicas, y llevar al partido político a ese nivel de democracia nos hace bien a todos. Requiere de esos controles internos del propio Tribunal Supremo Electoral fuertes, también que no le permitan salirse o le permitan ir o favorecer a ciertas personas y generar lo que hoy por hoy
nos tiene en esta debacle política, que es personas sin capacidad ejerciendo puestos, como en mi opinión personal, el presidente de la República, o nos tiene a otros funcionarios con intereses particulares, muy particulares, muy privados, en cierto ejercicio de funciones, que también en mi opinión personal, que se permite mediante este tipo de falta de control y de debate político a lo interno. Las conclusiones del licenciado Quinteros. Pues sigamos trabajando en ese fortalecimiento institucional. El Tribunal Supremo Electoral es una de las pocas instituciones que en algún momento puede interactuar con absolutamente todos los ciudadanos del país por su naturaleza, y es deber de nosotros participar responsable, activamente, libremente, apoyándolos desde nuestros diferentes lugares. Hoy por hoy, algunos que hemos estado cerca lo podemos hacer apoyando alguna de estas unidades, apoyándolos directamente a ellos en estos procesos que deben de realizar y en los que ellos mismos están pidiendo apoyo, y más adelante, cuando venga el momento electoral, pues primero con nuestras opiniones responsables, bien fundamentadas, y segundo, participando como ciudadanos en esas juntas receptoras de votos, en esas juntas electorales que son sostén de nuestra democracia republicana y que son un gran apoyo para el Tribunal Supremo Electoral. ¿Ya todos dieron su conclusión? No. Falta. El hablador. Sí. A ver. Bueno, yo coincido plenamente en el fortalecimiento del Tribunal Supremo, y quiero tal vez dejar una reflexión. Y es necesario, yo sé y entiendo perfectamente que estamos en un contexto de mucha frustración y mucha decepción, pero hay que apostarle a los procesos. Es necesario ya no ver solo a personas, sino apostarle a los procesos. Y en este caso estamos en un proceso de implementación de una reforma que nos va a llevar de un modelo completamente opaco, transparente, que ha generado corrupción, financiamiento electoral ilícito y todos los males que estamos, a un probable modelo que nos va a permitir al menos cerrar esa puerta a la corrupción. No es la única puerta por donde entra, pero sí era un portón inmenso, un portón grande, y hay que cerrarlo. Y por otro lado, pues también hay que saber que en esa línea, cuando estamos hablando de procesos, no es lo único que se necesita reformar en el sistema electoral y de partidos políticos. También hay una agenda de otras reformas que están vinculadas con la representación, con la legitimidad de las instituciones públicas y del sistema político, que está ahí pendiente de aprobar y esperando a que en el Congreso de la República pues avance. Pero tenemos que tener una perspectiva de proceso. Vamos a compartir un mensaje que es una especie de conclusión de nuestros oyentes. Es Tolerancia Cero, que dice: el convenio de fortalecimiento ya fue firmado. Queda como ciudadanos vigilancia y fiscalización.